Chile, 1879. A 3 años del gobierno del presidente Aníbal Pinto Garmendia, llega al país desde Norteamérica el pastor y misionero alemán Oskar von Bargwitz-Krause, de tradición protestante. Von Bargwitz-Krause había emigrado con anterioridad a Estados Unidos para contribuir en las iglesias bautistas y metodistas estadounidenses, especialmente entre Luisiana y Ohio. Tras su llegada a Chile, se desempeñó como asesor de las iglesias evangélicas en formación de Valparaíso, trabajando con los inmigrantes y marineros de fe protestante llegados al puerto, contando para esta misión con el apoyo del pastor presbiteriano David Trumbull. Su trabajo misionero se extendió a lo largo del país, principalmente en la zona del sur del territorio, apoyando el trabajo de las colonias alemanas tanto en Osorno como en el lago Yanquihue, fijando finalmente su residencia en la ciudad de Osorno. A fines de 1883, el pastor Oskar von Bargwitz se encuentra en Alemania reunido con personas que profesaban su misma fe cristiana protestante, contando su experiencia vivida en el sur de Chile, haciéndoles la invitación para forjar en el campo chileno sus vidas y su misión como mensajeros del Evangelio. La búsqueda de familias para este propósito concluye el 8 de febrero de 1884, cuando 48 familias alemanas de distintas denominaciones evangélicas se dan cita en la estación de ferrocarriles Leada, Berlín, Alemania, para iniciar el viaje hacia Hamburgo, y desde ahí embarcarse en el pequeño vapor inglés Huddersfield hasta el puerto de Liverpool, Inglaterra, para finalmente hacer el transbordo al vapor transatlántico Cotopaxi que los traerá a las tierras del sur de Chile. Un viaje lleno de esperanzas y sueños se fundían con el atardecer y amanecer de cada día sobre el inmenso océano, navegación que llegaría a puerto el 22 de marzo de 1884. El Cotopaxi echaba anclas en el puerto de Talcahuano al sur de Chile, trayendo a bordo a quienes quizás, sin entender aún, esparcirían la semilla del Evangelio cumpliendo el mandato bíblico de predicar hasta lo último de la tierra. Una vez en el puerto de Talcahuano, las familias fueron distribuidas en tren y en carretas tiradas por bueyes a un lugar distinto al prometido por el Estado de Chile. Su destino original era la zona de Traillén, Tricauco, lugares de tierras fértiles para la agricultura. Sin embargo, por disposición del gobernador de Cañete, don Esteban Iriarte, convenciendo al gobierno de ese entonces, logra enviar a estas familias a una zona dominada por bandidos y de una selva virgen y pantanosa. Es así como llegan finalmente a Contulmo. Al año siguiente llegan otros grupos de familias a Chile, situándose en Púa, Salto, Perquenco y Quillem. Que ahí llegaron las primeras familias en 1884 a Contulmo, traídos por el pastor Oskar von Bargwitz, que se ofreció al gobierno de Chile de traer colonos, ¿ya? Él tuvo la idea de que para evangelizar Chile era necesario traer colonos evangélicos. Y bueno, él era alemán y por lo tanto dijo, le voy a traer los colonos alemanes, ¿ya? A Talcahuano por ahí, ¿eh? Y de ahí en carreta hasta Quillem, de Lautaro un poco al norte. Ahí se asentaron Púa, Quillem, ¿ya? En ese sector. No podemos dejar de mencionar a uno de los pasajeros del Cotopaxi que arribó ese 22 de marzo de 1884 al puerto de Talcahuano, el colono protestante alemán Paul Kotzbich Glasgow, de solo 19 años, que por su fe y principios basados en el Evangelio, dio un buen testimonio de vida, lo que lo llevó a ser nombrado en 1891 subdelegado de gobierno. Bajo su dirección, Contulmo fue forjando su propia economía. Empezaron a levantarse molinos, fábricas de tejas y ladrillos alemanes, talleres de ebanistería, zapaterías, etc. Se abrieron 2 buenos almacenes de mercaderías surtidas y bodegas de compraventa de artículos del país. Por su parte, la agricultura empezó a introducir modernas maquinarias en sus faenas. El día 20 de agosto de 1918 se funda la Comuna de Contulmo,
pasando de ser un poblado llamado San Luis de Contulmo a la naciente Municipalidad de Contulmo. Al realizarse las elecciones municipales para administrar la alcaldía, el primer subdelegado de gobierno, Pablo Kottweg, fue elegido como su primer alcalde, cargo electivo que conservó hasta su muerte a los 70 años en 1935. El trabajo y la comunión como familia de la fe dan sus frutos, y a solo 8 años de haber llegado a Contulmo, es decir, el día 22 de noviembre de 1892, se funda la iglesia. Se eligieron ancianos y miembros para el directorio, basando su fundamento de fe de acuerdo con los preceptos del Nuevo Testamento. La iglesia sigue creciendo y el lago Nalalhue se transforma en un testigo natural, siendo este el lugar de bautismos de los nuevos creyentes. No solo la formación bíblica y espiritual era parte del trabajo de los alemanes, sino también la educación formativa de los niños. Es así como se funda en 1893 la Sociedad Escuela Alemana de Contulmo. Sus principales gestores fueron los señores Kottweg, Klips, Rühl, Franau, Spierberg, Fechner, Klons y Sibala. La escuela abrió sus puertas el 19 de agosto de ese mismo año bajo la dirección del profesor buitenburgués Eugenio Pfaff, iniciándose con 54 alumnos de ambos sexos. La comunicación entre las comunidades alemanas y suizas eran en su idioma natal, por lo que el mensaje de evangelización tenía un obstáculo idiomático para con los chilenos. Sin embargo, Dios envía a un ex sacerdote católico jesuita español convertido al Evangelio, de nombre Juan Bautista Canut de Bonn, a colaborar con estas comunidades en los cultos y en el trabajo de la predicación del Evangelio en castellano a esa zona del sur de Chile. Su residencia en Angol no fue impedimento alguno para trasladarse de pueblo en pueblo entre las comunidades alemanas y suizas, colaborando estrechamente con ellas en su trabajo como predicador. Fue en este hermoso despertar que llega a Chile procedente de los Estados Unidos el misionero de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, Henry Weiss, y su esposa Kate Zacarías. En un viaje no exento de dificultades y con un boleto de tercera clase comprado con el dinero prestado por el joven canadiense Alberto Dawson y la preocupación de la señora Weiss por mantener su embarazo en condiciones óptimas posibles, arriban al puerto de Talcahuano los primeros días de abril de 1897, acudiendo al llamado del Señor en su trabajo misionero. Al enterarse los hermanos alemanes de la llegada del misionero Weiss de habla alemana, viajan a la ciudad de Concepción donde se hospedaba el matrimonio, y con denuedo le contaron lo que estaba sucediendo en sus colonias. Weiss se compromete a visitar Contulmo, Quillem y Salto. Finalmente, los misioneros Henry y Kate Weiss se trasladan al pueblo de Victoria para fijar su residencia definitiva donde comenzaron su trabajo misional con los hermanos alemanes y suizos de Contulmo, Quillem, Salto, Púa y Quechereguas. Con el crecimiento permanente de las congregaciones alemanas, nace una nueva instancia de comunión entre las iglesias. Es así como se constituyen las conferencias. Esta actividad se realizaba generalmente 2 veces al año en distintas localidades de la zona, en las que se recibían a los hermanos de los diferentes pueblos para dar cuenta del trabajo espiritual y administrativo de cada iglesia. Estas hermosas reuniones traían consigo un gran despertar espiritual en las iglesias, dando como resultado la conversión al Evangelio de muchas personas, tanto alemanes, suizos, chilenos, como así también mapuches. En Quillem, la hermandad crece de tal manera que ya no cabían en la casa de los hermanos Reinicke, la que también se usaba para realizar los cultos, por lo que se decidió construir una capilla. Es así como a fines de 1907 se inaugura la capilla en Quillem. En ese mismo año, Contulmo asume un nuevo desafío. De las familias que llegaron a Contulmo, existió la iniciativa, una vez que llegó también el misionero Weiss de Estados Unidos, ¿no es cierto?, de la Alianza, de formar
formalizar una iglesia. Y ellos entonces se juntaron y formaron por ahí por el año 1907 una corporación que en 1911 obtuvo su personalidad jurídica como Sociedad Evangélica de Contulmo. Después de varios trámites que comenzaron en 1907 con sus respectivas correcciones, finalmente y de acuerdo con los escritos legales, el 22 de abril de 1911 se le concede la personalidad jurídica según decreto 1316 a la Sociedad Evangélica de Contulmo, aprobando sus estatutos que constan en escritura pública ante el notario de Cañete. Por otro lado, más al sur de Temuco se estaba iniciando una nueva colonización con inmigrantes alemanes y suizos. Es así como el 5 de septiembre de 1905 llegan desde la isla de Chiloé varias de estas familias a la zona ubicada entre los ríos Toltén y Quinque, a sectores como Comuy y Faja de Hijuelas, la que posteriormente se llamó Faja Maizan en honor a Max Maizan, uno de los primeros colonos que llegó a ese lugar. Comuy, en aquel entonces, contaba con un aserradero, un molino chancador, un edificio de administración y algunas mediaguas destinadas a la recepción de inmigrantes. El traslado desde la estación de trenes de Pitrufquén a Comuy no fue fácil. Los 35 kilómetros de distancia se hicieron sentir, como así también su transitoria estadía en ese lugar. Y por cierto, la recepción por parte de la Sociedad Ganadera e Industrial de Valdivia, quienes habían solicitado su presencia para colonizar esa zona. Los primeros colonos lo tenían más difícil aún. El relato dice que en Comuy había un aserradero, claro, y se les dijo a los colonos que se hagan casas en Comuy porque Comuy iba a ser declarado ciudad para que pueda, y se les dijo que compren sitios y se establecieran en Comuy, mientras que la empresa a cargo de la colonización, que era la Sociedad Austral Ganadera Valdivia Limitada, les terminaba de hacer los del INDE y terminaba de entregarles los terrenos con camino y todo. Pero eso fue un engaño, porque a los colonos ellos habían firmado los documentos y la empresa empezó a postergar la entrega para que al final los colonos simplemente abandonaran el lugar y ellos puedan quedarse con el terreno. Finalmente hubo un vuelco y se pudo conseguir al ingeniero que midiera los terrenos y pudieran entrar en sus propias colonias. En 1911, el pastor Oskar von Barchwitz Krause se encontraba en Alemania buscando a nuevas familias para traer al sur de Chile. El 18 de septiembre de 1912, varias familias de distintos lugares de Alemania se juntaron en la ciudad de Berlín para comenzar el largo viaje hacia un país desconocido. Su recorrido en tren cruzó varias ciudades alemanas, como así también su frontera. En Bélgica se integró al viaje el pastor von Barchwitz, con quien llegaron hasta La Rochelle, Francia, para iniciar desde ese puerto su viaje por el Atlántico en el vapor transatlántico Oropesa. El viaje no estuvo exento de dificultades y carencias como pasajeros de tercera clase. Más aún, tuvieron que enfrentar un brote de sarampión que le costó la vida al adolescente Obed Schell, teniendo que dejar su cuerpo en plena travesía en las aguas del Atlántico frente a Montevideo. Sin embargo, esto no les hizo perder la fe. Sus oraciones y devocionales diarios afianzaron su confianza en el Señor. La segunda partida de colonos que llegaron en 1912. Ambos lo tuvieron muy difícil. Los primeros más difíciles aún, porque ellos tuvieron que abrirse camino, hacer sus propios caminos, despejar los suelos para poder instalar sus casas y después seguir despejando para poder sembrar y cosechar y bueno, trasladar su familia después de Comuy
al lugar de cada uno, de cada parcela. Los testimonios de los descendientes de las familias alemanas permanecen en el tiempo y se van transmitiendo de generación en generación para no olvidar el sufrimiento y los grandes sacrificios que tuvieron que enfrentar en su nueva patria. Bueno, en ese viaje llegaron 21 familias. Eran 23 familias que iban a venir, pero 2 se les enfermaron los hijos y tuvieron que quedar y llegaron más tarde en otro barco. Pero las que llegaron en ese barco eran 21 familias. Venían con niños de todas las edades, e incluso el menor de todos los que venían en el barco de la colonia era mi padre, porque tenía 4 meses cuando llegó a Chile. Salió con 3 meses allá y llegó con 4 meses acá. El día 23 de octubre de ese mismo año, el Oropesa atraca en el puerto de Corral. De ahí son embarcados en una lancha que los llevará a Valdivia. A las 19 horas de ese mismo día, el tren que los transportaba llega a Pitrufquén para continuar a la mañana siguiente en carretas tiradas por bueyes hasta Comuy. El Estado chileno les designó 60 hectáreas a cada familia. Les entregó madera para construir un pequeño rancho, una yunta de bueyes, una vaca, un eje para construir una carreta, una cadena y un hacha. De ahí en adelante, todo lo que construían, porque no bastaba con eso, todo lo que se construía, eso lo hacían los mismos colonos, echando abajo los árboles, cortando los trozos a mano, con sierras a mano, ¿ya? Y así se las arreglaron y seguían construyendo. El trabajo para establecerse en los lugares asignados por el Estado no fue fácil. Las grandes extensiones de bosques, la vegetación impenetrable y los suelos pantanosos hizo más difícil la vida de estas familias alemanas. Nuestro padre, por ejemplo, nos contaba de que esto era solo montaña, no había nada limpio. Entonces, para poder ellos tener un lugar como para hacer algo de huerta o tener su pequeña huerta, tenían que voltear árboles y ¿qué hacían con los árboles? Hacían grandes, digamos, piscinas, y con los bueyes entraban los troncos, los trozos, y ahí adentro los quemaban. Así hacían terrenos limpios para poder empezar con algo. Para ir a buscar, por ejemplo, harina a Pitrufquén, a pie, con un quintal de harina. En aquel entonces no existía eso de los 25 kilos que hay ahora. Al hombro, así llegaba mi abuelo materno, con un quintal de harina de este Pitrufquén acá. Las actividades agrícolas estaban a cargo de los padres e hijos mayores, y por cierto, en alguna medida estos conocimientos eran traspasados a sus pequeños hijos. Sin embargo, se requería de una educación formativa para los pequeños. Es así como en 1910 se funda el Colegio Alemán Weffel, en Fajamaizán, y 2 años después, en 1912, con la llegada de las otras familias alemanas suizas, se inaugura el colegio. El colegio fue una necesidad de la cual ellos estuvieron conscientes. En sus comienzos se contaba con un solo profesor, su nombre, Oskar Denier, quien debía formar a más de 60 alumnos entre 6 y 17 años. Tarea no fácil, ya que debía instruir a sus alumnos de acuerdo con sus edades. El profesor, para llegar al colegio, debía sacarse los zapatos y arremangarse los pantalones para poder cruzar por los pantanos. Una vez terminada su jornada de maestro, regresaba a su parcela para continuar con sus labores del campo, ya que los ingresos eran escasos. Nosotros íbamos, cuando no hacía tanto frío, a pata pelada, y si hacía frío, con suecos, porque zapatos no teníamos.
Los hermosos paisajes de Fachamaisen evocan la tierra natal de las familias alemanas y suizas. Es así como, dejando de lado sus distintas denominaciones cristianas evangélicas de las que provenían, se unen en un solo espíritu, una sola fe para alabar a Dios y llenarse de su fortaleza. Para hacer iglesia en aquel entonces fue difícil porque no había camino, no había templo, no había nada. De regreso a los Estados Unidos, el pastor von Bargwitz encomienda al misionero Weiss el liderazgo de los hermanos de Comuy Fachamaisen, quien con su experiencia como unificador termina por organizar la iglesia. Es así como el 1 de enero de 1914, en el edificio de la entonces Escuela Misionera de Comuy, se funda la Iglesia Misionera Alemana de Comuy. Hubo mucha relación con la Alianza Cristiana y Misionera, que también en esos años estaba abriendo obra aquí en Chile, desde Estados Unidos. Debido al peregrinar de un lado para otro en función del culto, se llega al convencimiento de tener un lugar definitivo para albergar a la iglesia. Es así como en enero de 1921 se plantea este proyecto. La situación económica de esos años no era la mejor, por lo que el proyecto de construcción del templo se retoma en el otoño de 1924 con la ayuda de la misión alemana en Chile, solicitada por Wilfred Diener. Es así como se logra terminar el templo de Comuy Fachamaisen, siendo inaugurado en 1927. Un hecho importante de la iglesia de Comuy Fachamaisen se suscita en el año 1923, en la conferencia realizada en la casa del hermano Jakob Pfeiffer, donde se tomó la decisión de anexar la iglesia misionera alemana a la Alianza Cristiana y Misionera. Esta unión se prolongó hasta el año 1929, donde finalmente la iglesia pasa a pertenecer administrativamente a la Deutschen Mission Band für Chile, hoy Sociedad Evangélica de Chile. Wilfred Diener llegó a Chile desde Suiza siendo muy pequeño junto a su familia. Cuando falleció su madre, su tía y su hermano pequeño, su padre lo internó en el orfanato La Providencia de Traiguén. En su adolescencia conoció al misionero Henry Weiss, quien lo motivó a seguir los caminos del Señor. Luego varias de esas familias migraron al centro y a Temuco, y se agregaron los hermanos que llegaron entre 1905 y 1912 en Fachamaisen, también de origen alemán. Y ahí, en paralelo, también ya estaba creciendo la Iglesia Alianza, y ahí el hermano Wilfried Diener, en algún momento los hermanos de la SECH, pensaron anexarse a la Alianza, porque la Alianza ya había agarrado mucho más vuelo porque era en español, y esto se mantenía todavía en alemán. Y ahí el hermano Diener, en el año 29, donde ya se había producido el trabajo conjunto con Fachamaisen, con los del centro, con los de Contulmo, dijo, no, ustedes son distintos a la Alianza, ustedes tienen que mantenerse independientes, ¿ya? Entonces el año 29 de alguna forma hubo un hito de consolidar la Sociedad Evangélica de Chile, y luego que era, digamos, todavía con el nombre legal de la Sociedad Evangélica de Contulmo, que en el año 45 se cambió a Sociedad Evangélica de Chile. Con la asistencia de 42 hermanos se inició esta sesión con la finalidad de levantar el acta de liberación con motivo de la fundación de la Deutschen Mission Bund für Chile, quedando formado su primer directorio por Franz Schuber, Hermann Lichtenberg, Pastor Wilfred Diener, Ernest Thiele, August Rudolph, Jakob Pfeiffer, Lina Marti de Diener, misionera Nettie Maya, Lina Schäfer y Guillermo Lichtenberg. El trabajo abnegado de Wilfred Diener en la Deutsche Mission Bund für Chile, con el paso de los años fue desgastando su salud. Ya no contaba con las fuerzas para visitar las distintas iglesias de la comunidad. La iglesia, al verlo en ese estado, oró al Señor para ser guiados y tomar una decisión que favoreciera su salud y la continuidad en su reemplazo en el liderazgo de la iglesia. Es así como el 1 de mayo de 1938 llega a Chile el pastor Heinrich Rathke Thon,
quien fijará su residencia en la ciudad de Temuco. Bueno, papá nació en el límite de Polonia con Rusia, en un campo de la orilla de un río que se llama, o sea, yo lo pronuncio así, Miklanovich. No sé si está bien pronunciado o no. Y después el abuelo murió cuando tenían 7 años. Y de ahí la abuela pescó sus 7 hijos y hijas y se fueron hacia Alemania. Y ahí se desparramaron entre la parientela. Y ahí el papá se educó donde una tía y después entró al seminario de Crillona en Suiza. ¿Ya? Y de ahí se fue a Etiopía. ¿No? En Etiopía tuvo 3 años. Y de ahí volvió a Suiza, estuvo como 6 meses y de ahí le salió el año 38 la venida a Chile. El trabajo del pastor Radke se centra en atender las diferentes iglesias de Deutsche Missionbund sin escatimar esfuerzos, como así también establecer relaciones ministeriales con las otras organizaciones cristianas evangélicas de la zona. El papá viajó mucho, a caballo, sobre todo a la Fajamaisan, a Cuyinco, y después con la primera cacharra que tenía era una Ford A del año 27, una que tenía carpa arriba. Papá siempre tenía buenas relaciones con las otras iglesias evangélicas aquí en Chile, sobre todo con la Alianza y con los centros bíblicos, con Guillermo Strong. Avanzan los años de ministerio y la iglesia comienza a experimentar cambios que le permite ir cada vez más empoderándose dentro de la comunidad chilena. Uno de estos es el cambio de nombre realizado en 1945. De llamarse Deutsche Missionbund für Chile, pasa a llamarse Sociedad Evangélica de Chile, cambiando a su vez su sede central desde Contulmo a la ciudad de Temuco. Que una de las cosas que les importaba a los colonos alemanes es mantener el idioma y educar a sus hijos. Y por lo tanto, en las ciudades más grandes se instalaron colegios alemanes, a veces también en zonas rurales, como en Fajamaisan. Y eso significó, bueno, la mayoría de los colonos obviamente eran agricultores, tenían su familia en el campo, y cuando correspondía traer a sus hijos al colegio, tenían que de alguna forma migrar a la ciudad. ¿Ya? Porque obviamente en aquella época, estamos hablando de los años 1940, no estaban las carreteras, no estaban las condiciones para poder movilizarse tan rápidamente. Y allí entonces, por ahí por el año 1945, ya existía la Iglesia Sociedad Evangélica de Chile acá en Temuco, ya estaba el pastor Radke y los hermanos, principalmente agricultores, entonces decidieron comprar esta casona para instalarla como hogar para los niños. Entonces lo normal era que los niños durante la semana estaban acá para ir al colegio alemán o al colegio bautista, que están relativamente cerca, y luego los fines de semana se volvían a sus casas. Entonces el fin principal de esta casa fue justamente, y se habilitó para eso, de hogar de niños. ¿Ya? Y después podemos hacer el recorrido, ¿no es cierto? Aquí arriba están los dormitorios de los varones, al lado allá el dormitorio de las damas, y este lugar aquí mismo fue inicialmente el templo. Muchos niños pasaron por el hogar, y los recuerdos de aquella estadía aún están en la memoria de quienes lo vivieron en su infancia. El misionero Radke, que ya mencioné, que fue mi profesor de escuela dominical, formó un hogar. Nosotros decíamos hogar porque era una casa grande. Todos los hijos de colonos que no tenían dónde estar podían alojarse ahí. Muchas personas trabajaron en el hogar de niños desempeñando distintas labores, las que se matizaban a su vez con el servicio ministerial de la Sociedad Evangélica de Chile. Entre ellas podemos mencionar a Dorothy Sikat,
más conocida como Tante Dorle, quien en mayo de 1954 y a sus 31 años llega a Chile a bordo del vapor transatlántico Reina del Pacífico. Su labor como misionera la desempeñó con una entrega total al servicio del Señor hasta sus 91 años, edad en la que fue llamada a la presencia del Señor. Entre los testimonios que podemos conocer en vida está la de Tante Ruth Roth, procedente de una familia de campesinos de Unterheimbach, en Alemania. Ya, mi nombre es Ruth Seiler. Nací el 4 de octubre en 1936. La 8 hija de mi familia. Yo tenía una amiga en África y quisiera trabajar con ella, pero no resultó. Y una mujer alemana me dice, bueno, ¿por qué no vas a Chile? A Chile necesita. Y lo hice con los contactos, con el uno, con el otro, y al día me recibieron. Con ellas para me enseñar un poco qué tengo que hacer con los jóvenes. Ya. Ya, yo era para todo, para la comida, para la atención. Me subieron arriba, me subieron de la ventana en la noche, así, no te hace nada. Así era la joven. Yo creo que hoy día sería peor. La casona de Avenida Alemania funcionó por muchos años como hogar de niños y posteriormente como hogar para los jóvenes universitarios, quienes venían de los alrededores y de otras ciudades a estudiar a Temuco. Bueno, como responsable inicialmente estuvo el matrimonio Bodenhöfer. Ellos llegaron como misioneros de Alemania. Estuvo el mismo matrimonio Radke, que llegó como pastor, y obviamente él y su esposa se hicieron cargo del hogar de niños. Luego estuvo Tante Dorle con su mamá, Tante Ruth Roth también. Entre medio estuvo Manfred Riedel, también con su esposa, varios años a cargo del hogar de niños principalmente, ¿no? El hogar de niños, yo calculo que por ahí, por los años 70 ya terminó como tal, y el hogar de jóvenes continuó hasta los años 80 funcionando. La pensión Radke, como la llamaban en esa época al hogar de niños, también cumplió otras funciones en las instalaciones del terreno. Y luego hay otra casona que se construyó probablemente por los años 50, que se instaló como hogar para enfermos. Ya, básicamente por la misma razón, digamos, que la gente, las familias vivían en el campo, tenían que venir a atenderse, un postoperatorio o algo así, y por lo tanto podían radicarse allí. Y eso después, por ahí por los años 70, se combinó con hogar de ancianos. Ya, también eso funcionó durante unas 3 décadas probablemente como hogar de ancianos. Y luego no se pudo continuar porque las instalaciones no cumplían las exigencias del servicio de salud y todo lo demás. En la ciudad de Santiago, a comienzos de la década de los 40, bajo la iniciativa de María Schmutz, esposa de Arnoldo Jacob Egiman, comienza a gestarse una nueva congregación. Ya. Mis papás no eran misioneros, no eran pastores. Mi papá era mecánico y él empezó con un taller mecánico. Y mi mamá era del Ejército de Salvación, con mucho énfasis en la evangelización. Por eso mucho antes que yo naciera, junto con mis 2 hermanos mayores, cuando ellos fueron al colegio, ella empezó a interesarse a hacer un trabajo con los niños. Compañeros de curso del colegio suizo, porque esto era una colonia alemana, una colonia suiza, todos de habla alemán, ¿no es cierto? Y desde ese colegio, entonces los compañeros de curso, mis hermanos, con ellos empezó a hacer algo así como escuela dominical. Los días domingos había en un garage de la casa, eso me contaron,
empezó a hacer clase con los niños. Ahí pasaron varios años, después de eso empezó a familiarizarse, a conocer a las mamás de estos niños, con los cuales empezó reuniones de señora una vez al mes, en la misma casa donde yo también me crié. Pasaron otros cuantos años hasta que en nuestra casa llegó un caballero alemán que supo de esta inquietud, de esta familia evangélica relacionada con el Ejército de Salvación, supo de esta inquietud evangelística y de ganas de fomentar, de dar a conocer el Evangelio entre colonos alemanes. Así que con esa familia, que se llamaba Siegfried Brand, ellos comenzaron a congregarse y lo hicieron solicitando la iglesia de Alianza Cristiana, de la primera iglesia Alianza Cristiana y Misionera acá en Santiago. Ellos les prestaron el templo en las mañanas, y había un diario alemán que se llamaba El Cóndor. Ahí pusieron un avisito chico de que, bueno, aparecía todas las iglesias alemanas que habían, pero no había muchas. Había una iglesia católica, una iglesia luterana, y estaba esta otra que era una iglesia evangélica libre, por decirlo así. Y pusieron un avisito: culto los domingos en la mañana a las 10 en ese lugar. Ahí solito comenzaron a llegar distintos colonos alemanes. Con eso se formó ese grupo alemán, hasta que la Alianza Cristiana Misionera les solicitó el lugar, por supuesto después de varios años. De ahí llegaron en el patio de nuestra casa, se congregaron ahí, hicieron una ampliación ahí como para congregarlo. Pero ese lugar también se hizo chico, y así finalmente llegó a la iglesia de Cervantes. Esa iglesia se construyó para esa iglesia alemana. Con el tiempo, los lazos familiares y de hermandad entre alemanes y suizos de Santiago y Temuco comienzan a consolidar esta comunión, lo que los lleva con el paso del tiempo a anexarse a la Deutscher Missionbund de Temuco. En todo ese proceso entre la primera iglesia Alianza y Cervantes, empezaron a llegar distintos otros hermanos que también estaban relacionados con nuestra iglesia del Deutscher Missionsbund en el sur, en Temuco y en Fajamaizan. Junto en ese grupo, ahí también después llegó Alfredo Pfeiffer, que llegó a ser el primer anciano durante muchísimos años. Ese lazo se dio más que nada por el asunto del idioma, de la cultura. Fue más bien un asunto de colonos. No fue un asunto formal, sino que fue un asunto muy, muy familiar. Entonces, recuerda que ahí también empezaban los campamentos. De Santiago íbamos a los campamentos una vez al año. Y yo diría que la formalidad se dio bastante, años más tarde, pero más que nada era por un lazo familiar. Han pasado 110 años desde la llegada de los primeros colonos europeos al sur de Chile, a la ciudad de Contulmo. Los recuerdos y sentimientos afloran por aquellos hombres, mujeres y niños que un día llegaron a este continente llenos de ilusiones y esperanzas para construir sus vidas, sus hogares y proclamar y practicar su fe. Hoy sus cuerpos yacen en este campo santo, dejando atrás lo que fue su arduo y fructífero trabajo, dejando como legado su fe en Jesucristo. Sus nombres tallados en cada una de estas lápidas nos llevan a reflexionar sobre la vida y la muerte, sobre la esperanza de vida eterna proclamada por Jesús. Lápidas que brillan con el sol del mediodía, pero que también son opacadas por el tiempo, por descendencias que se perdieron en el tiempo o simplemente por el abandono. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?
Nuestro homenaje póstumo a estos forjadores de la fe y a cada uno de quienes con el tiempo fueron sumándose a la Iglesia del Señor, dejando una huella indeleble en tantos lugares de nuestro país, abrazando la cruz de Cristo y dejando como legado lo más extraordinario que el hombre puede conocer en esta vida: el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, legado que se debe seguir compartiendo con las actuales generaciones hasta nuestra partida o hasta su gloriosa venida. A comienzos de los años 50, la Iglesia da inicio a los campamentos de verano, un tiempo de descanso y de gran crecimiento espiritual. Todos los fines de año, del 27 de diciembre hasta el 8 de enero, todos los años. De ahí había que coordinar cómo era el domingo y toda esa cuestión. Y para Año Nuevo era una fiesta el campamento. Todo que el primero fue en Contulmo, el lago de la Nalhue. El segundo fue el lago Ranco. El tercero fue Villarrica. De ahí entró después Licanray. Ya, y después se iba alternando por diferente, pero a Ranco se fue solamente la segunda vez, y después, años después, se hizo otro en la Nalhue. No, lindo eran los campamentos, todos en carpa, y bueno, ahí la lluvia era el espectáculo para bailar. La cocina era una lona grande nomás, entonces llovía y adentro estaban cocinando. Y primero tenían una parrilla y era leña toda la cuestión. Más adelante ya se hizo con gas. No, pero eran lindos los campamentos. Habían 60, 75 a veces. Prácticamente desde el primero hasta que me casé y me fui, de todos. Quisiera poder volver a vivir lo que vivía ahí. Era el despertar y escuchar las olas del lago al ladito. Dormíamos en carpas. De pronto hacía frío en la noche. Me levantaba a las 6 y me metía al agua porque era muy especial es eso. Y como jóvenes, participar de esto, yo creo que también fue parte de la formación de mi vida. Mi primer campamento lo viví a los 11 años a orilla del hermoso lago Villarrica en el año 1953. Viajamos con la familia Jacob, 8 personas en un solo auto hasta allá y nos demoramos 2 días en llegar. ¿Por qué? Porque la carretera panamericana llegaba solamente hasta Talca y aún faltaban muchos puentes por construir. Había que cruzar varios ríos en balsa. Los campamentos fueron muy importantes para muchas personas y para mi formación de cristiano también. Aunque normalmente son solo 10 días al año, pero calan tan hondo que en muchos quedan resultados para toda la vida. Así fue que más o menos en 1957, a los 15 años de edad, en un campamento en Panguipulli me convertí. Fue como que Dios me habló directamente cuando el hermano Billy Russell, nuestro pastor de jóvenes, me leyó de Isaías 43. Ahora, así dice Jehová, creador y formador tuyo. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Esto se me grabó profundamente hasta el día de hoy. Al pastor Billy Russell le guardo un profundo cariño y gratitud. Él fue muy importante para mí en los primeros años de cristiano, me guió con mucha sabiduría. Lindo recuerdos, porque nosotros trabajábamos entre comillas ya, porque armábamos los campamentos, los jóvenes exclusivamente, y desde luego un pastor que nos guiaba. También, y en camión, todo arriba, sobre un camión ya, de lo que cabían, y por lo menos 30, 40
jóvenes, bien, sobre un camión. Al principio manejaba mi hermano, después era yo también el chofer en eso. La década de los 60 se presenta con un crecimiento importante en la misión evangelizadora de las nuevas generaciones de alemanes suizos en la región del Biobío y de la Araucanía. Es así como la predicación del Evangelio se masifica en Fajamaizán y sus alrededores con las campañas evangelísticas donde se levantaba una carpa para realizar los cultos. Un altoparlante se instalaba en la rudimentaria carpa por donde se emitían himnos cristianos en mapudungún, como así también en un telón se proyectaban películas alusivas al Evangelio. El mensaje también llegó a las comunidades mapuches, impactando de una manera transversal a niños, jóvenes y adultos de esta comunidad, quienes a su vez fueron protagonistas de los bautismos. Yo me sentía bien porque hablaban de Dios, del Señor Jesucristo, y yo le agarré mucho interés a esas reuniones cristianas. Entonces yo empecé a crecer de 12, 13, 14 y como de 18 años me convertí. Y en esos tiempos cuando yo me convertí se levantó varias carpas cristianas aquí. Ese hermano alemán Schubert que le digo tenía una hijuela que al fin él permitió varias veces, como 5 o 6 veces, que se instalara la carpa. Entonces toda esta comunidad iban allá, a la carpa a escuchar el mensaje. Es que había una misionera antes, la señorita Gertrudis Langer. Ella visitaba todos los hogares de la comunidad mapuche. Y ella invitaba a los niños, hacía clase dominical. Adolf Langer, padre de Gertrud Langer, aceptó al Señor en su vida cuando llegaron los primeros colonos a la zona de la Araucanía en 1912, y desde entonces su trabajo espiritual y social se centró en el pueblo mapuche. Este hermoso trabajo lo continuó su hija, la misionera Gertrud Langer. Gertrudis Langer, yo la conocí ya como una mujer ya casi adulta mayor. Para mí siempre fue la misionera referente de Fajamaizán y de todos los sectores aledaños. Ella nació y se crió allá en Fajamaizán, nunca se casó, hizo estudios bíblicos en el Instituto Teológico de la Alianza Cristiana Misionera de Temuco. Nos apoyó, ella siempre tuvo la idea de que hacía falta un trabajo de salud en ese sector, en ese sentido nos apoyó. Y si uno habla de Fajamaizán, ¿no? de todo ese sector de la comunidad Pitufquén, no se puede hacer sin hablar de Gertrudis Langer. Se hizo una iglesia y se puso esta iglesia que hasta la hora la primera es Mahuidanche, porque este lugar se llama Mahuidanche. Entonces se puso la primera Mahuidanche. Y fíjese que por acá para arriba, hacia el sur, para acá, hay harta gente para allá. Y fíjese que venían en el invierno de a pie, andaban hasta 1 kilómetro, un poco más la gente. Y lloviera o no lloviera, venían igual. Se hacía chico la iglesia después. Entonces después se hizo otra iglesia acá arriba y esa se llama la segunda. Así que ya esa gente no venía para acá por causa del sacrificio grande que se hacía. Y en esos tiempos no había un buen camino tampoco. Habían puros caminos de tierra, habían huellas de camino nomás ese tiempo. La conversión al Evangelio de Renato Curifil le permitió dentro de su comunidad mapuche ganarse el respeto y la confianza entre sus pares. Esto a su vez lo llevó dentro de la iglesia a ocupar una gran responsabilidad como anciano de la congregación. Yo cuando me convertí y después me bauticé, después hacíamos reuniones, entonces a mí me pusieron como anciano de la iglesia. Entonces, de ahí yo comencé a ser el anciano, yo hacía las reuniones, leíamos la Biblia y siempre yo como anciano visitaba los hogares aquí de esta comunidad. Cuando había un enfermo,
me iban a decir, hermano Renato, usted como anciano quiero que vaya a orar a mi enfermo, tengo mi esposa enferma, otro decían, yo tengo mi hija o mi hijo enfermo, quiero que vaya a hacer oración. Yo iba, en vez en la noche, tuviera como tuviera la noche, yo iba igual a hacer oración. Le leía la Biblia, le explicaba y ahí hacíamos oración. Entonces, así fue mi responsabilidad. Y hasta ahora soy el anciano en la iglesia de la iglesia primera. El trabajo de evangelización en las comunidades mapuches también estuvo a cargo del misionero George Dainica. Su carácter humilde y sencillo y el dominio del mapudungún le permitió llegar con mucha facilidad al pueblo mapuche. También debemos mencionar a Pedro Ancán, quien se convirtió al evangelio en una de las campañas evangelísticas realizadas por Adalbert Chuba y Adolf Langa. Su compromiso con su nueva fe lo llevó a estudiar en el Instituto Bíblico de Temuco. Una vez egresado y recibido como pastor, se incorporó a la misión de la Sociedad Evangélica de Chile. Y ese hermano, Pedrito Ancán se llamaba él. Fue un pastor muy bueno, porque aquí cuando le tocaba hacer el culto, la reunión en la iglesia, cuando decían tal domingo va a venir el hermano Pedro, venían toda la gente, porque él dentro del mensaje muchas veces le hablaba en lengua también. Sí. Le explicaba en lengua a la ancianita que no sabían bien el castellano, le hablaba. En esta misma década, un grupo de hermanos en la fe comienzan una obra social en beneficio de niños desamparados y de escasos recursos. Nace así el Hogar de Niños El Arca, hogar que funcionó como tal hasta el año 2018, donde se inicia la conversión del Hogar El Arca hacia una casa de acogida para migrantes. La iglesia de Temuco sigue creciendo. Bueno, eso partió probablemente como proyecto a fines de los años 50. Estaba el pastor Radke todavía a cargo. Estaba el hermano Christian Reinicke, papá de Rolando Reinicke, ¿no es cierto?, como primer anciano. Y se contactaron con un arquitecto conocido en Temuco, también de origen alemán, Ewald Werner, que tiene una serie de diseños característicos, y él concibió entonces el proyecto de templo, ¿eh? Y eso luego se construyó con ayuda de los propios miembros de la iglesia. O sea, las historias siempre dicen, ¿no es cierto?, que el camión de la familia Reinicke, del Fondo El Nudo, y los jóvenes iban a recoger piedras, bolones en el río, y los traían, y con eso se construyeron los muros que generan los fundamentos del templo. Trajeron 2 camiones, uno de Schurg, el Dodge, y el Bedford del Nudo. Y de ahí se iba al río atrás, íbamos todos fondeados en los camiones atrás, al río a cargar piedras, porque ahí entraron más de 90 camiones de piedra, de bolones. Íbamos derechito por calle Montt para abajo, ya doblamos al río y vamos sacando. Y lo bueno que había que el tipo que mandaba ahí era de una iglesia evangélica también. Entonces siempre nos guardaba las cosas y ya nos hacía señas cuando íbamos para allá. Y ahí íbamos harto, íbamos 6, 7, 8 cabros de la pensión. Todos los más grandes a cargar. El esfuerzo y la dedicación mancomunada de la hermandad comenzó con la colocación de la primera piedra por el pastor Radke en 1963. El diario El Austral publica el jueves 10 de diciembre de 1964 una moderna iglesia temuquense. En Avenida Alemania, entre Philippi y Dinamarca, se está levantando una construcción que ha despertado la curiosidad pública. Este hermoso templo es inaugurado el sábado 18 de septiembre de 1965 con importantes invitados y un concurrido culto, siendo parte de la agenda noticiosa del diario El Austral. El 11 de abril de 1965 se celebró la colocación de la primera piedra de lo que sería el futuro templo ubicado en la calle Cervantes, número 3230, de la comuna de Ñuñoa,
y que posteriormente se inauguró el día 30 de julio de 1967. La iglesia de Cervantes tenía 2 pisos, arriba el culto, ¿no?, el del templo, y abajo salitas para trabajo con los niños. En mayo de 1966, un duro golpe recibe la Sociedad Evangélica de Chile. Desde la ciudad de Temuco se informa el fallecimiento del pastor Heinrich Radketon en un accidente automovilístico. Su muerte causó mucha conmoción en su familia y en toda la ciudad de Temuco, como así también en cada iglesia de la Sociedad Evangélica de Chile. Claro, a mí me pilló, yo estaba en la U, estábamos en el laboratorio y me llega un conocido, el Eric Olmos, a avisarme que el papá chocó y falleció. Bueno, Dios lo quiso, hay que aceptarlo. El lunes 9 de mayo se realizaron sus exequias y de acuerdo con lo publicado por el Diario Austral se informó lo siguiente. A las 15 horas se dio comienzo a un solemne servicio fúnebre en el Templo de Avenida Alemania, local que se encontraba repleto de miembros de la iglesia, representantes de todas las congregaciones de Temuco, pastores, misioneros y amigos personales del extinto. El servicio fue dirigido por Kurt Redel en idioma alemán. Posteriormente se le dio la oportunidad al representante de la Iglesia Alemana de Santiago, Alfred Pfeiffer, quien entregó un mensaje dirigido también en alemán. El pastor Wilfred Diener presentó sus condolencias a la familia Radke Ulrich, haciendo mención del trabajo realizado por el pastor Radke. Finalmente, Christian Reiniku puso término a esta parte del servicio. Junto a la plantación de iglesias también se levanta una escuela rural en la localidad de Maguidanche, comuna de Pitrufquén, como iniciativa de Rodolfo Rilling Stoa, más conocido como Rudy, quien se dedicó por entero y durante toda su vida a la evangelización de esa zona. En el año 1962 comenzó a funcionar el colegio e iglesia al mismo tiempo, y eso causó un tremendo impacto en toda la zona. Porque si hay algo que es importante es sembrar el Evangelio en los corazones de los niños. ¿Qué motiva a Rudy a fundar el colegio Reserva Rhein en una localidad apartada de la ciudad? El año 1961 se construyó este templo y cuando se comenzó la obra, porque la idea es una idea misionera de entregarle, mostrarle a la gente, llevarles el Evangelio. Y entonces él, cuando se dio cuenta de que la gente no sabía leer, ¿cómo se dio cuenta que no sabía leer? Porque él era una persona que entregaba tratados a la gente. Entonces dijo, bueno, ¿cómo van a leer la Biblia, que es lo fundamental, si no saben leer? Entonces de ahí surge la idea de hacer una escuela. Entonces inicialmente los domingos se hacían los cultos y durante la semana se hacía clases en la escuela. Hay una situación muy especial que yo puedo decir que Dios trajo a mi memoria después que falleció mi papá. Y es de que yo siempre decía, bueno, ¿en qué momento conocí a Cristo? Me acuerdo en un campamento, como siempre, pasé al frente, pero no cambió nada. Y yo decía, bueno, ¿conocí a Cristo o no conocí a Cristo? Y después que falleció mi papá, el Señor trajo a mi memoria que ahí acepté a Cristo. Y fue en una situación muy especial, en la cual recuerdo que él estaba predicando y hablaba de la cruz de Cristo, cómo Jesús murió en la cruz. Y yo dije, muy adentro, yo eso lo quiero para mí. Y ese fue el momento que acepté a Cristo. A comienzos de la década de los 70, la Sociedad Evangélica de Chile sigue su crecimiento. Sin embargo, hay un acontecimiento político externo a la iglesia que comienza a mermar la membresía alemana de la capital. Cuando salió Salvador Allende, muchos alemanes entraron en pánico. Y ahí muchos se volvieron o a Europa o a Canadá, a Estados Unidos,
pero se desmembró la iglesia alemana como tal, de la de que estoy hablando de Santiago, y quedó muy reducida. A fines de los años 70, la iglesia de Temuco comienza un trabajo de ayuda social hacia la comunidad que se prolonga hasta la década de los 80. Esta ayuda se focaliza en uno de los sectores de extrema pobreza conocida como Los Trigales en la población Lanín. Este trabajo de buena voluntad se complementaba con la asistencia espiritual, realizando cultos en los hogares de esta comunidad carenciada. Bueno, este sector no era ciudad en el comienzo, y después aquí hubo una toma, por lo tanto esto fue un campamento. Para llegar acá, abajo había un canal, tiraron un tablón y cruzaban a pie, y si llovía hacia acá era un barrial. Y en ese tiempo la iglesia atendía a personas de bajos recursos con almuerzos, y se les empezó a apoyar allá en Avenida Alemania, lo que no fue tan buena idea, y se dijo mejor vamos a donde están ellos. Y entonces se vino a este sector y se compró este terreno para construir templo. A los pocos años de esta permanente ayuda social y espiritual en este sector de Temuco, se construye el templo que lleva por nombre Iglesia Vista Hermosa, emplazada en la propiedad ubicada en calle Hochsta, número 0660. En esta misma década, los descendientes de los primeros alemanes y suizos ya llevan varias generaciones en territorio chileno. Su idiosincrasia dio paso a las costumbres y cultura de nuestro país. Su idioma de origen comienza a ser reemplazado en los cultos por el idioma español. Es así como en 1982 los cultos comienzan íntegramente en el idioma español, y el icónico versículo del libro de Job, capítulo 19, verso 25, instalado en el muro principal del templo que decía Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, es cambiado por Yo sé que mi Redentor vive. Creció la iglesia y ya todos los hijos habían matrimonio, que él sabía español y alemán. Entonces al final eran más los españoles que venían. Y papá en eso iba mucha gente al colegio bautista, a La Salle, al liceo algunos, pero la mayoría iba al colegio alemán. La Iglesia de Santiago en 1976 ya había comenzado a vivir el proceso de cambio de idioma en sus cultos. Pero ahí también se descubrió de la necesidad de decir, oiga, lo alemán aquí está en franca declinación, tenemos que hacer algo para retener a nuestros hijos, que están hablando cada vez más, están cada vez más relacionados con los chilenos, ¿no es cierto? Así que ahí empezó este inicio del trabajo con los chilenos. Este proceso de cambio del idioma alemán al español fue tomando fuerza, sumado también por otros factores propios de la convivencia diaria de la Iglesia y de la contingencia espiritual que experimentaban otras congregaciones. El culto en alemán era algo muy formal, ¿no es cierto? Los cantos de himno, empezaron a aparecer los coritos, y después en el grupo chileno, en realidad la cosa empezó por el lado del fútbol, por el lado de tratar de captar gente. Y esa gente la captamos y, mira, era un grupo casero que empezó a crecer. Y cuando ya empezaron los cultos, en realidad había un culto, yo diría que bastante formal, y aquí también entró el pastor Manuel Gatica, que venía de un trasfondo aliancista, por lo tanto no había mucha diferencia ahí entre un culto alemán y un culto en castellano, porque era bastante litúrgico. Eso sí, cuando fue una época en que hubo un mover fuerte entre los jóvenes y también debo decirlo, de la iglesia carismática católica, que empezó a cantar
todo estos cantos muy livianitos, estos coritos, y nosotros también empezamos a captar esos coros, empezamos a ver qué es lo que pasaba en la iglesia pentecostal con toda esta enormidad de canciones cortitas llamadas coritos. Y desde luego ahí empezaron a aparecer la guitarra, ya el armonio queda a un lado, y nuestros cultos en realidad era algo bien ameno, ¿eh? El cuerpo de ancianos era uno solo, tanto para la iglesia alemana como para la chilena. Y ellos me piden a mí regresar. Nosotros con Lilian ya estábamos pastoreando en Suiza, y como éramos bilingües, así que calzaba bien para pastorear en la iglesia alemana y en la iglesia chilena. Y desde luego ahí muy pronto la iglesia se nos fue quedando chica. Y buscamos por todo el barrio cómo extendernos. Queríamos comprar la casa al lado de Cervantes, eso no fue posible. Pero nosotros con unas ganas de salir de ahí, de crecer. Y ahí es donde empezamos a buscar. Hasta que mi hermano Arnoldo, un día en julio del año 82, cuando la crisis económica en el país estaba en su peor momento y muchas propiedades salían a remate, entonces ahí vio de que el 50% del cine Egaña se remataba. No hubo otro postulante para ese 50%, y llegó a ser nuestra esa parte del 50%. Finalmente al año y medio el otro dueño accedió a vender su parte por el doble que nosotros pagamos, nosotros, o sea, 2,5 millones. Él pidió 5 por su parte, pero ya era nuestro 100%. Finalmente, en el mes de octubre de 1984, en Plaza Egaña, comuna de Ñuñoa, y con la presencia de distintas autoridades, se consagra el ex Cine Plaza Egaña como Templo Evangélico Encuentro con Cristo, que en este año 2024 cumple 40 años al servicio espiritual y social a la comunidad. El trabajo incesante de la Sociedad Evangélica de Chile no se detiene. Junto con proclamar el Evangelio, se sigue actuando de manera permanente con la ayuda social en sectores de extrema pobreza, lo que posteriormente da origen a un templo y a una escuela en la propiedad ubicada en calle Hoxta, número 0660, en el sector de Los Trigales. Vino a este sector y se compró este terreno para construir templo, y nació la idea de hacer eventualmente una guardería para ayudarle a la gente que pudiera salir a trabajar. Y en esa conversación nació la idea que por qué no alquilar una escuela, porque acá no había escuela, y siempre lo que nos queda de nuestros ancestros colonos es que la educación siempre fue un tema muy importante. Los niños de ese sector fueron beneficiados con este proyecto educativo, y aun siendo su comienzo muy sencillo, esto no impidió que muchos estudiantes llegaran a esta escuela. Así que yo diría que los inicios fueron bastante simples. Había mucho niño acá, y tampoco era tan exigente cuántos niños en una sala y cómo se hacía. Eran cursos combinados originalmente, tengo entendido acá, y con jornada parcial solamente. Y yo me atrevo a decir que hoy en día es bastante complejo por la misma tecnología. O sea, antes ni soñar estamos hablando de los años 80, con computador, menos para niños chicos, ¿ya? Entonces las diferencias obviamente son enormes, pero de alguna forma nosotros crecimos con esas exigencias. La vocación del maestro, de la profesora, del educador, no escatima esfuerzo para entregar lo mejor a los niños en su primera etapa estudiantil. En esos años del 87 teníamos las dependencias eran escasas, pero había mucha población escolar, tanto básica como prebásica. Pero como no habían a lo mejor los recursos necesarios, esta iglesia se tuvo que dividir para hacer salas de clase, ¿ya? Hasta el año 87 al 90 hubo mucha población alrededor nuestro, pero en el 90 hubo una reeducación
le dieron casa en otro sector, en otra comuna, Padre Las Casas, y se llevaron a la mayoría de los niños. Pero eso volvió en una semana, se volvieron los niños acá porque no se hallaban. Los años transcurren trayendo consigo los cambios propios del tiempo presente. Bueno, la SECH comenzó este trabajo, efectivamente, pero con el cambio de ley ya no le estaba permitido a la Iglesia ser representante legal para la escuela o sostenedor para la escuela, porque la ley pedía que el fin único fuera educación. Entonces, en primera instancia se había incluso pensado en cerrar las escuelas, porque hay otras alternativas. Pero vinimos, recorrimos, miramos la situación y tuvimos una reunión con exalumnos. Y ahí se nos acabaron absolutamente todos los argumentos para cerrar la escuela, porque sí estábamos teniendo un impacto en esos niños, estábamos alcanzando a esos niños no solo con amor y educación, sino también con el amor de Dios y la palabra de Dios. Y habían vidas transformadas, habían quizás algunos personajes emblemáticos que en realidad era más estar en la cárcel que fuera de ella, y que esos se convirtieran, porque escucharon originalmente el Evangelio en la escuela y después llegaran a ser hasta pastor de una iglesia. Habían cambios muy profundos, y eso nos hizo repensar en que nosotros teníamos aquí una labor y una obligación con la gente. La dedicación del maestro y su pasión sigue su camino asumiendo cual proverbio bíblico que dice: instruye el niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Otro establecimiento educacional que emigra a la Corporación Educacional Sociedad Evangélica de Chile, COESECH, es la Escuela Reserva Rain de Fajamaizan de la comuna de Pitrufquén. El relato de su directora, Maritza Barrenechea Orellana, quien después de haber ejercido por un poco más de 2 años como docente, toma posteriormente la dirección del Colegio Reserva Rain, cumpliendo así 15 años en este cargo y 18 en este establecimiento. Bueno, este colegio, en el momento que yo tomé la dirección, tenía aproximadamente 34, 33 alumnos. Éramos 3 personas que componíamos la planta docente del establecimiento. Al pasar los años, hubieron cambios de administraciones también, y la escuela fue creciendo tanto en número de estudiantes, en personal. Llegaron nuevos profesionales cuando se implementó el PIE, y así fuimos creciendo, tanto las expectativas también académicas. Es decir, nosotros nos caracterizamos por ser un colegio de muy altas expectativas, independiente en el contexto en que estamos rural. Entonces fuimos sacando buenos resultados CINCE, después fue el próximo, postulamos a la excelencia académica, la cual conservamos ya en un periodo de casi 14 años, siendo el único establecimiento de la comuna de Pitrufquén. Y ya llevamos una matrícula de cerca de 90 alumnos, trabajamos 18 personas, nos caracterizamos por tener un colegio con excelente disciplina, el área de convivencia escolar sobresale de los otros establecimientos, por lo cual nos han entregado reconocimientos del Ministerio de Educación, lo que es muy grato. Hemos recibido visitas de los jefes de Cautín Sur, de nuestro establecimiento, porque a todos ahora les llama la atención saber dónde queda este colegio Reserva Rain, que al parecer, por lo que nos han comentado, no sale ni en el mapa, pero sí ya tiene un renombre en tanto los resultados académicos de nuestros estudiantes. Sin dudas, el esfuerzo de Rodolfo Rilling y su equipo de aquella época fueron un soporte importante para mantener esta escuela, y que con el paso del tiempo es asumido por la COESECH como sostenedor. Yo, primero que todo, estoy muy agradecida, ya que ellos confiaron en este establecimiento. Hubo un momento que nuestro colegio, como les mencionaba anteriormente, tenía muy baja matrícula y los resultados no eran los ideales, pero ellos confiaron en nosotros, ellos confiaron en ellos tenían una propuesta muy hermosa, muy linda en este sector, y nosotros presentamos
una propuesta académica que se unió con la propuesta de ellos como iglesia y tuvimos un hermoso resultado, que es el resultado que vivimos ahora, 18 años, 15 años después. Es que ellos son pilar fundamental en lo que se ha logrado ahora. Han transcurrido 35 años del primer campamento de verano realizado en el lago Lanalhue de Contulmo, tiempo suficiente para enfrentar en 1986 un importante desafío. Este reto queda en manos de Werner Schurg y Rolando Reinicke. Su trabajo consistía en buscar un lugar para ser adquirido como campamento de verano. Recorrieron desde la laguna Avendaño, octava región hacia el sur, pasando por el lago Lanalhue de Contulmo, el Calafquén y así hasta Panguipulli. Sin embargo, no se obtuvo ningún resultado. Un intento fallido en una propiedad ubicada en el lago Caburga se desecha. Hoy se conoce como Fundo Piedra Alta. Sin embargo, en esa misma gestión fallida llega a las manos de Werner Schurg un recorte de un diario de un remate de un predio de gran extensión en la ribera del lago Caburga. Werner Schurg invita a su esposa Inga Reinicke y a su hijo Alexander para ir a conocer ese lugar. Y acompañado por Armin Reinicke, toman un bote para llegar a ese hermoso lugar llamado Nido de Águilas, a orillas del lago Caburga. Rolando Reinicke recuerda detalles de ese proceso. Nos trajeron porque me dicen, mira, allá en Caburga se remata un sitio a la orilla. Fuimos allá a ese día que se anunciaba un remate. Nosotros conocíamos el lugar cerca, por ahí ya habíamos hecho un campamento así a la mala, pero en un buen sentido, o sea, sin pedirle permiso a nadie porque no sabíamos, íbamos a la playa nomás y hacíamos el campamento ahí. Pero por ahí ese día del remate, por lo que sea, fuimos los dos. Y parece que había 1 o 2 personas más y nadie más el remate. Así que empezamos a levantar los dedos. Una vez mi cuñado, otra vez yo, y el valor que al que estaba llegando ya excedió de ese valor que teníamos disponible. Así que hablando corto entre nosotros ahí nos dijimos, vamos a ponerle de alguna manera entre los dos, arreglamos la diferencia. Y así fue, gracias a Dios. Gracias a Werner Schurg y Rolando Reinicke se compró el predio de Caburga. Ellos fueron decididamente a participar en el remate, adjudicándose el predio a pesar que varios estaban muy dudosos. Después de unos años supimos que otro interesado, dispuesto a pagar una suma muchísimo más alta que la que podíamos nosotros, no llegó al remate por quedar en pana en el camino. O sea, claramente Dios nos regaló este hermoso terreno y nos debe dar ánimo para seguir adelante a pesar de los grandes sacrificios que a veces significan. La ayuda de los hermanos de Temuco, de Fajamaizán y de Santiago fue fundamental para construir el campamento en Caburga. Personas como Conrado Faifa en su labor como ingeniero civil, Rolando Hott, la primera balsa que aportaron los hermanos de los lagos, Ortvind y Erwin Brandt, de Fajamaizán, Alfredo Rilling junto a los hermanos de la congregación, la ayuda significativa de Puis Albisac de Santiago y de Ítalo Camelio como arquitecto, y tantos más que se sumaron a este hermoso proyecto. La madera que provenía del Fundo El Nudo de la familia Reinicke, junto al emblemático camión que participó en los campamentos anteriores, como así también la que provenía de Ranquilco, son parte de la contribución que permitió levantar la construcción del campamento.
Con mucho esfuerzo, pero sin parar, durante todos estos años, hemos seguido con la implementación de Caburga, partiendo con la construcción del salón, cocina, los baños colectivos. De allí se construyó la cabaña número 1, después la cabaña número 2. Entre medio pudimos construir implementar una turbina que nos da la luz, que ha sido un cambio radical. Y finalmente la cabaña 3. En Santiago, la iglesia Encuentro con Cristo de Plaza Egaña experimenta un crecimiento significativo, lo que los lleva a estudiar la factibilidad de ampliar la iglesia en otro sector de Santiago. Las comunas de Maipú y Puente Alto son sugeridas para este propósito. Finalmente se decide por Puente Alto y en 1987 se compra el Cine Plaza, ubicado en la Plaza de Armas de Puente Alto. Un grupo de jóvenes inspirados por la iglesia madre de Plaza Egaña tuvieron la visión de poder hacer una obra en Puente Alto. Y esa obra consistía en comprar un lugar o arrendar, y se dio la oportunidad de comprar el Cine Plaza, que está al frente de la plaza de Puente Alto. Y se inició ahí el actuar de Encuentro con Cristo Puente Alto para irse consolidando. Eso fue el año 87. La década de los 90 trae nuevos desafíos para la SECH, los que se focalizan en Fajamaizán. Un nuevo proyecto que busca beneficiar a la comunidad y sus alrededores se coloca en marcha. La idea es construir un consultorio médico en los terrenos del templo de Fajamaizán que pudiese ofrecer atención a los vecinos de ese lugar. Vamos a ese proyecto partió de la directiva de la SECH. En ese momento, don Erwin Rilling fue una persona muy importante, digamos, en la concretización del proyecto. En el fondo, había muchas ideas. Ahí fue un poco después de haberme recibido, pero ahí había conversaciones entre don Erwin, mi mamá, nosotros y otros también. Y con esto se plasma ese proyecto. El terreno fue dado por la Sociedad Evangélica de Chile, pero también la supervisión o todo la coordinación fue hecho por directivos de la sociedad. Sí, el comienzo de este proyecto de esta iglesia hacia la comunidad comenzó prácticamente, la idea estuvo de personas antes, pero nosotros empezamos a concretarlo, tuvimos la oportunidad y como dijo mi Thorsten, atendimos pacientes en una pieza de la casa pastoral al comienzo. La ayuda económica, la mano de obra y la buena voluntad de muchos se conjugan para llevar adelante la construcción del consultorio. También los mismos colonos o los residentes en la zona también aportaron un grano importante para la planificación y la construcción del consultorio. Algunos aportaron con madera, otros aportaron con materiales de construcción, otros nos ayudaron a instalar una torre para la antena de la radio. Había muchas personas que en el fondo ayudaron a construir eso. Sí. Yo creo que todos se sintieron como partícipes del proyecto, sí. Y como no todos tenían recursos para ayudar, mucho fue mano de obra, consejos, ayuda en todos los ámbitos. Fue una época muy bonita. La directiva de la iglesia de la Sociedad Evangélica en Fajamaizán estaba compuesta mayormente por agricultores, entonces ellos aportaron en esa parte, así es que llegaron con sus máquinas a arar y a aplanar el terreno. Estaban los tractores, estaba todo el material que un agricultor tiene para trabajar en su campo, lo pusieron a disposición para la construcción del consultorio. Bueno, ese vehículo era el
el vehículo pastoral de mi padre mientras él trabajó como pastor en la zona. Era una furgoneta Volkswagen. Unos meses después de completar el consultorio, insistimos en la necesidad de la ambulancia y de a poco transformamos esa furgoneta en ambulancia. Cabe mencionar todavía que los caminos de ese entonces entre la Fajamaisen y Pitrufquén no eran los de hoy día, era ripio, necesitábamos un vehículo muy estable para ir a alta velocidad sobre el ripio y el Volkswagen Kleinbus reunía esos requisitos. Y como dijo Thorsten aquí, teníamos que a veces resolver rápidamente problemas de emergencia y traslados de urgencia rápidos e ir solucionando, como hoy lo hace el SAMU hoy en día, dentro de la ambulancia ya los problemas del paciente. Lo tuvimos muchas veces. Hubo ciertas semanas en que no hubo médico para las otras postas y trabajamos también para la municipalidad y tratamos de complementar los dos servicios. En el fondo, no queríamos de que fuera un servicio completamente ajeno a la atención primaria, sino un complementario a las necesidades y al servicio de salud. En esta misma década, en la ciudad de Santiago, comienza a gestarse un nuevo proyecto educacional. Mira, llegó a nuestra iglesia una señora que tenía un colegio y ella tenía en su corazón esto de la educación. Entonces un día vino a conversar con el pastor, que era mi marido, y le dice, ¿sabes que deberíamos hacer algo en torno a colegio, etcétera, etcétera? Y bueno, esa conversación yo me enteré de ella, hablé con ella también, porque a mí también siempre me gustó este tema de la educación. Y con ella y con 3, 4 personas más formamos un pequeño equipo así, pero rudimentario, y nos juntábamos a conversar cómo sería esto de crear un colegio. Así fue bien el inicio. Y a mí la idea siempre me gustó. Yo creo que estaba en mi corazón, pero esto fue el punto de partida. Y nos fuimos juntando regularmente, creo que pasó más de un año, hasta que ustedes saben cómo somos las mujeres. Se nos ocurre una y otra idea y la anotamos y ya pensamos que está todo listo. Pero no, nos demoramos harto rato hasta que se fueron dando las oportunidades. Nosotros lo presentamos a la iglesia, el director de la iglesia le gustó la idea, nos apoyaron, pero fue una corporación aparte de la iglesia. No era que un colegio de la iglesia, sino que apoyado por la iglesia. Este proyecto educacional se hace realidad en 1991 en una pequeña casa ubicada en calle Lynch Norte de la comuna de La Reina. Empezamos con 2 niveles, pre-kinder y kinder, como con 6 niños, 3 niños cada nivel. Así que fue chico, 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 pero fuimos trabajando duro, con todos los trámites municipales, trámites ministeriales, hasta recibir la aprobación del Ministerio de Educación, y fuimos agregando un curso por año hasta lo que vemos hoy en el colegio. Entonces nosotros el día domingo en la tarde pedíamos prestado a la iglesia las mesitas y las sillas de la escuela dominical, las llevábamos al colegio, las usábamos hasta el día viernes, y el viernes en la tarde traíamos de vuelta a la iglesia para que se usen aquí el fin de semana. Estoy hablando de sillas, de mesas, no me acuerdo si algunos juguetes, pero... y estufa, por supuesto, claro. Sí, de todas maneras. Así fue. Año a año se fueron sumando los cursos desde el preescolar, hasta que el año 2001 se inició la enseñanza media con nuevos desafíos y logros alcanzados. Llevamos casi 33 años acá. El camino fue largo, de muchos trámites, de mucho tocar puertas y verlo tan lindo también físicamente, porque ahora sí parece colegio. Antes era una casa bien arregladita con sillas y mesas, pero ahora es colegio, con cancha, con salas de arte, con salas de música, etc. Es emocionante. Me llena el corazón haber sido parte de ese proyecto y sigo siendo parte, apoyando en lo que pueda,
ahora desde el directorio, y doy tantas gracias a Dios, porque de verdad, no lo digo como frase así cliché, sino que sin Dios y sin el aporte de hermanos que tienen a Dios como centro en su vida, esto no hubiese sido posible. Es un milagro de verdad. ¿Cuántas personas Dios levantó para que apoyaran? Con ideas, apoyaran con dinero, apoyaran con cosas físicas como materiales o muebles o lo que fuera. Y eso es como esa obra así que construimos entre todos, cada uno va poniendo un ladrillo, es emocionante, sí. La iglesia de Puente Alto, después de algunos años, debe tomar una decisión motivada por causas difíciles de resolver, las que estaban ligadas directamente al exteatro donde se congregan. Bueno, hubieron algunos ofrecimientos, pero la decisión estaba de antes porque había colapsado todo el tema de... todos los servicios habían colapsado, electricidad, alcantarilla, espacio, estacionamiento, no había. Y venía una transformación a Puente Alto mismo, en donde se estacionaba frente a la iglesia, ya no se iba a estacionar más. Y eso motivó al pastor y a los ancianos a decir, ¿sabe? Nos ofrecieron un lugar y queremos dar ese salto, a lo mejor no en un lugar tan concurrido como la Plaza de Armas, pero el proyecto es seguramente más a futuro. Y se toma la decisión de vender. Cuando se compró el cine, lo compró Plaza Egaña. Por lo tanto, nuestra gratitud y reconocimiento es de la iglesia madre nuestra, porque en ese tiempo lo éramos. Y Plaza Egaña hizo una inversión en ese lugar. Por lo tanto, lo que había como templo, era el cine, era producto de la inversión que hizo Plaza Egaña para extender la obra hacia las comunas, y salimos privilegiados nosotros en realidad en Puente Alto, y producto de esa venta nosotros compramos el terreno que es la iglesia de hoy. La primera piedra del futuro templo es colocada el 7 de abril de 2002 y su posterior inauguración en el mes de octubre de 2003. La obra del Señor no se detiene, y es así como la Iglesia de Encuentro con Cristo de Plaza Egaña comienza su trabajo de evangelización en la comuna de Las Condes, con el propósito de alcanzar con el mensaje de salvación a otros estratos sociales de la ciudad. A los años se traslada a la comuna de La Reina para continuar su desarrollo como iglesia, encargada al pastor Gamaliel Roa Mantilla. La extensión del Evangelio es soberana y las comunidades de fe se van formando de acuerdo con las necesidades de sus fieles, levantando iglesias o fusionándose unas con otras en el bien entendido de poder ejercer una institucionalidad seria y respetable bajo los principios y valores que dicta el Evangelio. Una de estas experiencias la vivió la SECH junto a Ricardo Schurg. La primera etapa la viví justamente en la iglesia Cervantes. Fueron 2 años, fue bien interesante. A mí me da risa un poquito porque a mí me mandaban a hacerle la clase a los niños. Y me decía, hace la clase a los niños, prepárala, ya, bueno. Y claro, yo creo que lo hacían porque creían que yo no entendía las predicaciones en alemán, pero yo me quedaba calladito. Al poco tiempo, Ricardo Schurg se traslada a la ciudad de Temuco, manteniendo su relación con la SECH y también con otras iglesias. Bueno, después de Santiago, yo llegué a Temuco primero. Trabajaba en Petrusquén. Y ahí la oportunidad también, algún contacto con la Alianza, pero más con la Sociedad Evangélica de Chile. Ahí un trabajo que se empezó a hacer entre los mapuches, que yo siempre lo recuerdo como un trabajo muy bonito, muy lindo, muy fuerte también. Y quedaron iglesias que hoy existen. En el año 2009 nace una genuina inquietud de parte de sus líderes para hacerse parte de la Sociedad Evangélica de Chile.
la razón del asociarnos no fue pedir ayuda en nada, sino la razón de asociarnos. Esto era una casa, aquí había una casa vieja, que si tú pisabas un piso se te quebraba porque estaba llena de polilla. Entonces la razón, en realidad primera, fue decir, mira, nosotros queremos formar parte de la corporación y no les pedimos nada. El problema nuestro es de quién, eso está bien o mal, puede estar bien o puede estar mal, pero te digo lo que pensamos. La razón es de quién es esto. Porque está a nombre mío, después estuvo a nombre de otro, ¿no es cierto? Pero ¿de quién es esto? Y cuando hicimos el primer intento, nos dijeron, ya, pues. Pero demoró harto. Demoró como 9 meses. Y yo les mandé una carta diciendo, bueno, dejemos terminado esto, no pasó nada. Y ahí hicimos el intento de congregarnos con los anglicanos. Tuvimos mucha combinación con ellos. Pero luego vuelvo otra vez la opción de la SECH y ahí se materializa esto de ser parte de la corporación. Pero por esa razón. ...1884... ...2024... ...140 años han pasado desde que llegaron las primeras familias alemanas y suizas al sur de Chile... ...sumándose a estas las que llegaron posteriormente en 1905 y 1912... Varias generaciones han pasado y el legado de estos hombres y mujeres quienes abrazaron la fe de Cristo permanece hasta hoy. ¿Cómo recordamos el pasado para aprender de él? ¿Y qué consejos dejamos a la presente y futuras generaciones? Wow. A la generación presente yo le diría, involúcrense en acciones como esta. Involúcrense en el amor al prójimo en forma práctica, en forma visible. Acá hay muchísimas necesidades que cubrir. Y a las generaciones futuras nunca dejen de tener una fe práctica. Involúcrense en actividades como esta. Yo creo que esta es una de las actividades más hermosas que la Iglesia puede involucrarse. Enseñar, formar a niños y en este caso a niños con tantas necesidades, con no solo necesidades económicas, sino muchas necesidades de afecto también. Así que, chicos, siempre es bueno de trabajar. Así como a veces los jóvenes se involucran en un techo para Chile, las escuelas cristianas, sean de qué denominación sean, tienen siempre trabajo para voluntarios. Bueno, y yo estoy agradecido primeramente a nuestros antepasados que han venido a este país que para nosotros, para mí, es mi patria. Le agradezco mucho a ellos por el sufrimiento, por lo que sufrieron para mandarnos a estudiar. Si bien es cierto, nuestros padres solamente nos pudieron mandar 6 años de estudio y hoy en día con 6 años de estudio no se llega lejos. Pero gracias al Señor pudimos trabajar acá, pero no solo acá, también yo estuve empleado, tuve un buen trabajo. Nosotros, como ya les conté, que estuvimos acá nos casamos, acá fuimos miembros de la iglesia de un principio. Desde que nos casamos, los dos estábamos como miembros. Pudimos salir a Temuco, estuvimos 7 años en la iglesia de Temuco, que es de la SECH. Después de eso fuimos a Santiago. Los 21 años en Santiago estuvimos en la SECH, primero en Cervantes, después en Egaña y al final en Las Condes.
También estuvimos 5 años antes de regresar a Fajamaisa y siguiendo en la iglesia aquí de Fajamaisa, sirviendo al Señor, desde luego, varias veces en el directorio, hasta en el directorio nacional, un corto tiempo, pero eso es solamente gracias al Señor. Y Él nos ha ayudado, y lo que más deseamos, desde luego, que nuestras familias, nuestros hijos, nuestros nietos, los que aún no se han entregado al Señor, que ellos también conozcan al Señor. Las instituciones dejan huellas y quienes participan de ellas guardan sus valores y enseñanzas que han recibido a través de los años, más aún cuando estas enseñanzas están basadas en el Evangelio. Para mí, como dije ya, la SECH es mi segunda familia. Yo nací en ella, aprendí muchas cosas de cada uno de los que participaban en la dirección. Los recuerdo con mucho cariño. Puedo decirle a cualquier persona que es bueno estar en un grupo que nos hace crecer. Y la SECH para mí fue eso. Fue una iglesia que me educó, que me enseñó mucho, donde aprendí muchas cosas, y le puedo dar las gracias a Dios por haberme hecho participar de esta congregación. Podemos arreglar diferencias cuando las hay, podemos crecer, podemos formarnos en un lugar donde hay enseñanza, pero enseñanza para bien. El Señor es el que da todo el poder a las personas que dirigen esto, y también ellas pueden equivocarse, pero sí nos formaron, todos los que vinieron. Como Wilfried Dina, yo lo tengo como una persona que logró de verdad dejar un recuerdo, aunque yo era muy joven todavía cuando él se fue, cuando ya no volvió. Esas personas marcan la vida y nos ayudan a tomar una senda correcta. Los descendientes alemanes y suizos que nacieron en el sur de Chile, que conocieron la pobreza, que vieron el gran esfuerzo de sus padres por brindarles un mejor futuro y por sobre todo traspasarles la fe del Señor Jesús y la práctica real del Evangelio, hoy con preocupación ven en la generación presente un distanciamiento de la fe y un envejecimiento de la iglesia que no se renueva. Hoy en día la SECH en Fajamaisa, donde todo comenzó con los colonos, es una iglesia de edad, digamos de adulto mayor. ¿Por qué? Porque los hijos, los nietos viven todos afuera de acá, no están aquí, hay muy pocos aquí. Nuestros hijos, no hay nadie aquí. ¿Por qué? Por la necesidad de trabajo. Y lo que hoy en día una iglesia de adulto mayor, como es la nuestra, necesita es volver a tomar en serio al Señor y trabajar en la obra de Él, que es de Él, no es nuestra, de tal forma de que ahora que vive mucha gente alrededor nuestro y que porque sus padres alguna vez fueron cristianos, ellos están separados del Señor, no están en la iglesia, no pertenecen a la iglesia. Y esa es la labor que nosotros quisiéramos y estamos luchando por ello, para que personas como ellas vuelvan a los caminos del Señor, porque los tiempos son cortos y el Señor está por venir. Y
el que no cree y se arrepiente de su maldad va a ser eternamente perdido. Entonces, el trabajo que nosotros vemos aquí como iglesia es esa, de hacer lo máximo posible. El servicio dedicado al Señor a través de la Iglesia no solo se desarrolla en el ámbito espiritual, también va de la mano de la obra social, donde muchas de sus fieles ponen su profesión al servicio de la comunidad, como lo fue con Verónica Pujer. Yo tenía 23 años cuando partió este trabajo, era muy idealista, muy jovencita. Tengo ahora 58 años, veo la vida bastante diferente a ese tiempo y yo les diría, combinen el idealismo o no pierdan el idealismo, pónganse metas, vean hacia adelante, pero sean al mismo tiempo racionales y prácticos. Los proyectos se pueden llevar adelante, pero se necesita trabajo arduo, tanto en los inicios como después en las terceras o cuartas generaciones. Nada es gratis aquí en la vida. No pierdan el norte o las metas, siempre mirando, pero trabajando aquí, en el aquí y en el ahora, diría yo. Yo creo que lo importante es dejar actuar al Señor en uno, al fondo dejar que Él se exprese en una vida. Al fondo no es de que nosotros podemos hacer algo, nuestra tarea no es salvar el mundo. El mundo fue salvado por nuestro Señor. En el fondo, estar a disposición del Señor y permitir de que Él haga la obra también en nosotros, a través de su Espíritu. Y de repente, en el fondo, no necesitamos ser todos médicos, no necesitamos ser todos enfermeras. Puede ser que como cualquier lugar que el Señor nos ponga, podemos servirle. Y en el fondo Él nos quiere utilizar, en el fondo Él quiere que seamos una carta abierta a la comunidad. Las reflexiones y consejos de quienes han permanecido en los caminos del Señor nos animan a seguir compartiendo el mensaje del Evangelio que transforma vidas. No olvidar el último mandato del Señor y te lleva del Evangelio al mundo. Y nosotros, el Señor nos saca del mundo para hacernos un pueblo de Él, pero nos envía al mundo para ser luz y sal. Ese mensaje que le daría a ellos, y ahí hay que aprovechar mucho la oportunidad. Decimos que los adolescentes son una etapa de conflicto, pero el adolescente, cuando recibe la palabra, se hace potente. Alguien dijo, no sé quién, de tanta gente, que si uno revisa la historia, lo que es bien difícil de poder revisar todos los personajes importantes, digamos, que llegaron a tener influencia con el mensaje a través del mundo, reciben mensaje en la adolescencia, justamente en el tiempo más conflictivo. Yo les daría ese mensaje. ¿Por qué? Porque ese mensaje nos va a hacer vivir la realidad espiritual de Dios en nosotros. No va a quedar como una idea que la hemos entendido bien, sino también como una experiencia. Y cuando tenemos experiencia, pase lo que pase, vamos creciendo. ¿Cómo se reflexiona hoy después de estos 140 años de historia? Siempre es volver a los fundamentos. O sea, hasta cierto punto lo que planteó Lutero hace más de 500 años, ¿no es cierto? Solo la palabra, solo la fe, solo Cristo. Eso es lo que nos une y lo que nos tiene que proyectar, teniendo claro que somos embajadores, que no es nuestra la obra, es obra del Señor. Y uno de los elementos que a veces quizás se nos olvida y se hace difícil es que Jesús dijo, a través del amor y de la unidad los reconocerán. Entonces, cuando hay situaciones de crisis que pueden llevar a veces a malos entendidos o desconfianza, tenemos que volver a los fundamentos, por
por la unidad de ustedes, lo reconocerán. Y eso es algo que hay que a veces enfatizarlo, buscarlo con objetivo específico, porque son cosas que muchas veces no son automáticas, sino que hay que generar las condiciones para que eso se pueda dar. Y uno mismo tiene que tomar conciencia de aquello. Y bueno, y esto es un tema que, lo que conversábamos recién, de que se hace difícil, porque de alguna forma está faltando la generación de relevo. ¿Ya? Al menos en las iglesias del sur, no hay esa generación joven comprometida que dice, ok, esto es lo mío, con esto me pongo la camiseta y seguimos avanzando. Y muchos que les cuesta tomar compromiso y asumir responsabilidades, que en toda organización, digamos así, alguien tiene que asumir las responsabilidades asociadas a lo que es llevar adelante la obra. Y al menos desde mi punto de vista, mirando un poco hacia atrás, los jóvenes de hoy le hacen el quite. Entonces ahí yo creo que también motivo de oración importante nuestro siempre, que el Espíritu Santo mueva a más jóvenes a asumir ese compromiso real de vivir el Evangelio. La evangelización continúa. Esta no da espacios para detenerse. Hay un pasaje que me ha llamado mucho la atención ahora último, y es Hebreos 12, 1 y 2. Viene después del gran capítulo 11 de Hebreos, cuando habla de los héroes de la fe. Héroes de la fe que han permitido que nosotros hoy día estemos conversando. Héroes de la fe que lo entregaron todo, a algunos les fue bien, a otros les fue muy mal. Y sin embargo, ahí hay una larga historia. Yo soy parte de esa historia, tú también eres parte de esa historia, y nosotros juntos estamos llevando adelante la historia de la iglesia de Jesucristo, la novia del Señor. Entonces, teniendo todos esos ejemplos de la fe, y dentro de la propia sociedad evangélica también, tenemos lindos héroes de la fe. Entonces, esa gente ha sido un gran ejemplo para nosotros, y ese ejemplo está para animarnos y para decirnos, hoy día me toca correr la carrera a mí. Yo estoy en la carrera. Y esa carrera la corrámosla con perseverancia, con fidelidad. Quienes han corrido la maratón saben las ganas de renunciar. Y desde luego también en el camino de la fe hay momentos en que uno tiene ganas de renunciar. Yo mismo he tenido ganas de renunciar varias veces. Y sin embargo, algo me hizo perseverar diciendo, bueno, ya va a cambiar la cosa. Y ¿sabes qué? Mientras más van pasando los años, más grande se me hace Jesucristo. Y por eso en Hebreos 12 también dice, pongan la mirada en el Jesús. Y si hay algo que quisiera transmitir a las generaciones futuras, oiga, yo sé que van a venir varios lobos, varias gente imitadores, varias gente que los van a querer distraer. Pero sin embargo, el Cristo que nos presentan los evangelios, el Cristo que se nos presenta en el Nuevo Testamento, eso tiene que ser lo central para todas las generaciones. Así que pongan la mirada en Cristo. Y Él nos amó, Él nos acepta en esta generación, en las generaciones pasadas, en los que se vestían de otra manera, cantaban de otra manera, pero qué importante que Jesucristo sea el centro. La historia de la Iglesia se sigue escribiendo, así como lo registrado en el libro de los Hechos de los Apóstoles en el primer siglo. Hoy en día la Iglesia del Señor sigue enfocada en la gran comisión y en el discipulado a los nuevos creyentes.
Los frutos cosechados en estos 140 años entre alemanes, suizos, chilenos y mapuches para el eterno reino de Dios nos alientan a seguir trabajando incansablemente, compartiendo la semilla del Evangelio hasta lo último de la tierra, esperando su pronta venida.